Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en una nueva semana en este 22 de septiembre, como siempre en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que en este preciso momento tenemos que revisar qué es lo que está realizando el CONAPINA, o más bien qué es lo que puede no estar realizando. Queremos saber si está haciendo un buen trabajo, si la memoria de labores realmente refleja todo el trabajo que se ha venido haciendo y si no se está dejando a nadie de lado. ¿Cómo está la protección de los derechos de nuestros niños y niñas? Bueno, en este caso, para analizarlo, tenemos en el estudio a nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada y especialista en derechos humanos, la licenciada Jamie Magaña. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, un gustazo nuevamente. Buenas noches, Fer. Un gustazo estar aquí de nuevo contigo. Buenas noches a tu audiencia. Bueno, entonces vamos comenzando a entrar en materia y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así que vámonos con ese primer punto. Recientemente el CONAPINA ha presentado la memoria de labores, pero para saber qué es lo que está haciendo el Consejo Nacional de la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia, necesitamos saber qué es lo que refleja la memoria de labores. Y en primer punto, ¿qué es lo que se está haciendo con respecto a asistir a nuestros niños y niñas? ¿Se les está asistiendo debidamente o hay una falta de asistencia? Bueno, la memoria de labores refleja asistencias, atenciones, pero en la práctica, ¿qué es lo que realmente está sucediendo, Fernando? Por un lado, estamos viendo que CONAPINA continúa con esas acciones de llegar a medianoche a las casas donde hay niños que supuestamente han sufrido algún tipo de violencia sin hacer una investigación real previa. Sí. Se los llevan a CONAPINA, allá pasan con los abogados, posteriormente los devuelven cuando se dan cuenta que no hay ningún tipo de problema respecto de la situación que los niños están viviendo. Pero es preocupante porque ¿quién llega a medianoche? A medianoche llega la policía, a medianoche llega el ejército a traer a los papás. Pero, ¿por qué tiene que llegar CONAPINA en altas horas de la noche a visitar a los niños y a ver en qué condiciones se encuentran? En altas horas de la noche. En altas horas de la noche. Fíjense que en Aguachapán recientemente conocí de un caso donde la señora, como muchas madres en este país, salía a trabajar durante todo el día. Los niños quedaban bajo el cuidado de sus abuelos y una vecina denunció que los niños estaban en total indefensión, que quedaban en el abandono porque la mamá, a saber para dónde se iba, la mamá se iba a trabajar. Llega CONAPINA, tipo 7, 8 de la noche, se lleva a los niños, se llevan a la mamá, a la Junta de Protección. La mamá comienza a explicar que los niños no es que permanezcan solos, ¿verdad? Sí, Sino sí. que los niños pues pasan con personas ahí que están bajo su cuidado. Pero se dan las 12, 1 de la mañana, mandan a llamar a la abuela. La abuela también explica las condiciones en las que estos niños se quedan. Bueno, es terrible, ¿verdad? Es para los niños una vulneración porque ellos tienen derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Sí, claro, desde luego. Y no tienen papá, el papá falleció. Entonces una madre soltera asumiendo la responsabilidad de sus hijos. En ese ínterin, la persona de CONAPINA le explica a la abuela que se están llevando a los niños y a los familiares. Sin embargo, no hay un estudio socioeconómico, no hay
una evaluación psicológica que puede establecer que estos niños realmente están sufriendo algún tipo de vulneración. Simplemente se da la acción como cuando se hace una llamada y se llevan a la gente por el régimen. Entonces, ya desde ahí comenzamos a ver patrones. También tuve un caso recientemente de que Conapina, lejos de apoyar a unas niñas que estaban enterrando a su hermana mayor, se van a apoyar al victimario, al padre de estas niñas, que tenía medidas, y Conapina levantó las medidas, Fer. ¿Bajo qué circunstancias le levanta estas medidas? Levantan las medidas diciendo que porque había muerto la hija mayor de lo que fue el matrimonio, él tenía derecho a estar allí y hablar con sus hijas. Cuando vamos a cámara Gesell, porque se hace todo un protocolo, en el protocolo las niñas comienzan a contar cómo el papá las manipulaba, y Conapina allí, y las niñas ya le habían pedido por favor a Conapina que se alejara de ellas, porque en lugar de protegerlas a ellas, de darles atención a ellas, lo que hacía Conapina era agredirlas, acosarlas, obligarlas a querer tener una relación con el padre. ¿Las obligaba a tener una relación con alguien que les estaba manipulando? Sí, pero más grave aún, el señor, como padre, defendió a quien les había cometido abuso sexual a 2 de las 3 niñas. Y Conapina lo protegió. La persona que les cometió el abuso ya falleció, por eso queda el caso extinto. Sin embargo, Conapina conocía el expediente, sabía la situación a la que se habían enfrentado estas niñas, estaba la cámara Gesell, las pruebas de medicina legal, y que él había protegido a quien había agredido a sus hijas. Y Conapina lo protegía a él. ¿Cuál es el deber ser de Conapina, Fernando? Proteger a la niñez. Eso dice la ley, eso establece la Constitución y los derechos del niño. Pero estas personas dentro de esa junta de protección estaban protegiendo al agresor, estaban protegiendo a quien había protegido al agresor sexual de sus hijas. Y ese es solo uno de tantos casos, Jamie. Uno de tantos casos. Ese caso, o sea, al menos hasta el momento lo que se sabe, el caso continúa tal cual como me lo está contando. No hay nada en contra de este monstruo. Bueno, al final Conapina desistió de seguir conociendo el proceso y ya la jueza dictaminó medidas cautelares de protección. Sin embargo, la jueza preguntó que quién había llamado a Conapina en ese caso, porque no había sido el juzgado quien lo llamó, y ellos se presentan el día que teníamos cámara Gesell, poniendo más nerviosas a las menores. Estamos hablando de la vulneración de su integridad psicológica, de su integridad moral. No era todo lo que no debía de hacer Conapina. Claro. Era todo lo que no debía de hacer Conapina, y sin embargo lo hizo. Ahora bien, con los niños del régimen, si nos vamos más adelante dentro del informe, ¿ya los encontró? Sí, ahorita lo estamos buscando. Continuamos. No los va a encontrar porque no están. ¿Perdón? No están. No están. Y si hablamos que no están, es deber de oficio de Conapina. Sí, bueno, con diferentes instituciones hemos estado solicitando. Sí, tiene razón, no están. La información respecto de cuál es el listado de los niños del régimen que han quedado en situación de orfandad. La información es inexistente. La información es inexistente por falta de actualización o porque no se está buscando nada, Jamie. Porque no se está buscando a nadie. Es que mire, antes de continuar con el tema de los niños del régimen y los privados de libertad, quiero decirle, Conapina también está haciendo un proceso dentro de las escuelas donde llega, entrevista a los niños sin autorización de los padres o de los tutores, fíjese bien,
y posteriormente, según la evaluación psicológica y el desempeño que los niños están realizando, hace amenazas. Les dice a los tutores, a los padres, que se los van a llevar presos por régimen porque los niños aprenden mejor cuando los papás están presos. Antes de seguir, mejor trasladémonos primero a una pausa comercial y luego ampliamos sobre este desastre que estamos escuchando. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en entrevista con la licenciada Jamie Magaña, abogada y defensora también de derechos humanos, o especialista en su defensa. Estamos hablando de la memoria de labores que ha presentado CONAPINA, pero hay datos bastante curiosos que hay que analizarlo, pero también hay situaciones que no se presentan en la memoria de labores. Y parte de ellos es la situación de la inasistencia, o más bien la atención que no se le está dando a los niños y niñas que han tenido que ser llevados también en este régimen junto a sus padres o madres también, o que han quedado en total desamparo. Siendo así también, hay quienes han llegado a las escuelas para entrevistar a los niños sin autorización de sus padres o madres, y que también se les ha dicho que que los niños aprenden mejor cuando sus padres están en prisión. Desarrollemos esto, Jamie. Bueno, primero decirle que a nivel de derechos humanos, Fer, esto es un protocolo que no se debe de aplicar porque es revictimizante para los niños desde el Estado, desde la institución que los debe de proteger, desde las escuelas que están permitiendo que a los niños se les hagan entrevistas sin autorización de sus padres o tutores, desde el momento en que una junta de protección llega y le dice a una madre de familia: mire, como el niño no aprende, me lo voy a llevar, me la voy a llevar a usted. Porque hemos visto que los niños, cuando los papás no están, cuando se van presos, ellos se enfocan más, trabajan mejor, aprenden más. Le estoy hablando de niños cuyos padres han sido detenidos por régimen de excepción, que están bajo el cuidado de abuelos o terceros, niños que tienen el síndrome del régimen de excepción porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, porque no duermen, porque esperan todos los días que regresen sus padres. ¿Qué capacidad de aprendizaje van a tener estos niños? Pero lo que me llama la atención es que cuando cerramos el bloque anterior, Jamie, usted me estaba diciendo que a los padres les dicen que se los van a llevar por régimen de excepción. Sí. No que el régimen era nada más para aquellos que estaban vinculados a las pandillas. No, Fer. Es que el régimen se lo ofrecen a Raimundo y medio mundo. Tenemos personas que sabemos que se han suicidado en el penalito. Ya avanzamos a eso, al suicidio en el penal. Sí, tenemos gente que se ha suicidado en el penalito porque se lo llevaron por un accidente de tránsito el fin de semana y el lunes llega la policía y les lee los derechos y les dice que los van a procesar por régimen de excepción. Entonces la gente se asusta. Por un accidente de tránsito y lo acusa por asociaciones ilícitas. Sí. Entonces son cosas que todavía no se dicen, pero los privados a los que yo he podido entrevistar y otros colegas han entrevistado comentan que hay suicidios dentro del penalito
porque la gente entra por un delito y terminan... Bueno, pero de verdad son suicidios. Sí. Digo, porque también la misma gente tiene, a través de los comentarios que uno puede ver ahí en las redes sociales, la gente a veces duda de si realmente algunos son homicidios disfrazados de suicidios. Bueno, le comentaba a un cliente, al licenciado Otto Flores, de que entró un muchacho y luego por un accidente de tránsito, bueno, por conducción temeraria. Sí. Y cuando llegó la policía, le leyó los cargos, le dijo que iba a quedar detenido por régimen de excepción, por eso lo iban a procesar. Rompió la camisa, la amarró a la baranda y se ahorcó. Dios. Enfrente de todos. ¿Qué hicieron? Sacaron el cuerpo y se lo entregaron a la familia. O sea, aquí no ha pasado nada. Sí. O sea, se suicidó, ya estuvo. Sí, ahí finaliza la causa. Y se lo llevaron por régimen. Pero como él, tenemos otras personas que, habiendo cometido delitos diferentes a agrupaciones ilícitas, también les están poniendo agrupaciones ilícitas. Tenemos casos, yo tengo el caso de varios niños que fueron detenidos posteriormente de ir a denunciar a un pandillero que es el que distribuye drogas dentro de la colonia por haberlo golpeado. Y se llevan a los chicos que fueron a denunciarlos. Uno de ellos con la nariz fracturada en 3 partes, con golpes en todo el cuerpo, futbolista, sí, becario de la FESFUT de la Sub-16, y se lo llevaron a él. ¿Y el que andaba repartiendo droga? El que andaba repartiendo droga ahorita presuntamente está dentro de un proceso, se lo llevan junto con la novia, que también es parte del negocio, pero a la novia la liberaron en 72 horas sin ir a audiencia. Y a los que nada que ver necesitan audiencia. Sí, por no quererse meter a la pandilla. Jamie, si nosotros volvemos al punto ya de este segundo bloque, porque realmente cada uno de esos puntos es totalmente indignante, pero cuando volvemos al inicio y nuevamente vamos al caso de los niños que están siendo entrevistados sin autorización de los padres, ¿cuál podría ser el argumento que utiliza CONAPINA para poder entrevistarlos? ¿Será que dicen, no, pero es que mire, si le pido autorización a los padres le van a decir, mire, no hable, o los van a comenzar a manipular? No sé, trato de encontrar algún argumento que haya utilizado CONAPINA. El argumento es que los niños no están rindiendo de manera, digamos, dentro del promedio en la educación de las escuelas. ¿Y el propio sistema educativo no tiene algo que ver ahí en que nuestros niños y niñas no aprendan tan bien? O sea, técnicamente el sistema educativo tendría que tener trabajadoras sociales, tendría que tener psicólogas dentro de la escuela para conocer cuál es la situación de los diferentes niños y poderles dar un tratamiento directo. Hombre, pero no tenemos tipos de aprendizaje, ¿acaso no tenemos las inteligencias múltiples? Sí. Es decir, si usted es bueno para matemáticas, pero no para lenguaje, pero el otro es bueno para lenguaje, pero no para matemáticas, voy a mandar a llamar a sus padres porque usted no está aprendiendo al 100% de las dos materias, porque uno tiene más habilidades para una cosa que para otra. Pues sí, pero si se llevaron a su mamá, se murió su hermana. Le voy a hablar del caso de Carlitos, el hermano de Génesis. Vaya, llegan a la escuela los psicólogos, ponen en fila a los niños, escogen a Carlitos, sí. Lo entrevistan y le dicen que no le digan nada a doña Reina. Bueno, Carlitos pasó como con temor, que no quería ir a la escuela, pero no terminaba de decir por qué. La maestra le dice de que llegó el CONAPINA, que lo habían evaluado y que posteriormente le iban a decir qué pasaba. Se va doña Reina a CONAPINA, que ya le falló con la vida de Génesis. Ay, sí, por Dios. Y les pide una explicación. Y ahí es donde vienen y les dicen que están evaluando a los niños que tienen bajo rendimiento académico y que
los niños que si las mamás no se preocupan por ellos, si las mamás no les dan atención para que los niños mejoren en la escuela, se las van a llevar presas por régimen. Y le dice doña Reina, que ella es me encanta doña Reina porque ella es muy honesta, muy sincera. Les dice, bueno, ya se llevaron a mi hija, ya me mataron a mi nieta y ahora me quieren llevar presa a mí para que el niño aprenda. Sí, porque claro, es mejor aprender sin una familia, sin nadie. Claro, porque el negocio está también dentro de los albergues que tiene Conapina de varias iglesias evangélicas. ¿Vamos a meter ahora a las iglesias evangélicas? Sí, porque en albergues de iglesias evangélicas están muchos de los niños que se han llevado. Ya no todos se van a lo que conocíamos como ISNA, sino que ahora se van a albergues de iglesias evangélicas. Entonces, Jamie no está en nuestra, como decía Hugo Chávez por ahí, en nuestra moribunda constitución, no está que el Estado es laico como tal. No digo que estas iglesias no apoyen, pero darle tanto poder también no es ir en contra de la laicidad del Estado. De hecho, por constitución el Estado es laico, a la única iglesia que se le reconoce y con el respeto de todas las iglesias, ¿verdad? Es a la católica, pero estamos viendo cosas como que fueran ya los últimos días, Fernando. Por ejemplo, la semana pasada me mandaban el video de una diputada de Nuevas Ideas de la Libertad regalando Biblias en una escuela y dando testimonio y contando que ella era algo topada y por eso la hicieron, con el respeto, pero eso lo dice ella, no lo digo yo, que la hicieron repetir sus papás desde primer grado de nuevo. Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo una diputada en una escuela regalando Biblias, dando testimonio de que no fue la mejor estudiante? ¿Qué razón de ser tiene? ¿Qué razón de ser tiene que los niños sean arrebatados de sus padres y sean llevados a albergues de iglesias evangélicas donde me comentan las trabajadoras sociales que no tienen los mejores cuidados porque no hay una red de atención multidisciplinaria que le permita al niño comprender primero por qué está ahí, por qué lo arrebataron de su familia? O sea, es comprensible en los casos de los niños de situación de calle, de situación de abandono. Pero si usted le arrebata a un niño a su familia y se lo lleva para uno de esos lugares, ¿qué razón de ser tiene el Estado? Si la familia es la base primordial de la sociedad, si el ser humano es el principio y el fin del Estado, ¿por qué tenemos que maltratar a la niñez que es el presente y el futuro? Por un lado. Por otro lado, ¿por qué la incidencia de la religión dentro de las escuelas estatales? Como usted bien lo dijo, el Estado es laico. ¿Por qué amenazar a los padres con que se los van a llevar por régimen para que sus niños aprendan más? ¿Por qué no generar un verdadero sistema, una verdadera red de apoyo dentro de las escuelas donde haya suficientes psicólogos, donde existan trabajadores sociales que puedan investigar la situación de los niños, donde hayan programas de apoyo, donde las inteligencias múltiples sean las que les permitan a los niños desarrollar sus aptitudes, como el método Montessori, por ejemplo? Me voy a poner yo de ejemplo. Yo, para memorizar, soy terrible. Pero yo leo y yo hago lectura comprensiva y le explico lo que entendí de lo que leí. De hecho, eso es la mejor dinámica para aprender. Usted puede memorizar algo que realmente podría no ser correcto, pero el análisis mismo de lo que usted está leyendo le permite una mejor comprensión del mismo texto. Sí, pero además lo que usted memoriza lo puede olvidar en 3, 4 días. Sí, claro. Pero lo que usted comprende se queda. Pero en estos casos de estos niños que tienen estos traumas, como el que tiene Carlitos, dígame usted,
qué tipo de atención necesita. Él necesitaría por lo menos atención psicológica 2 veces por semana, profesores que le ayuden de manera integral a desarrollarse dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad misma por los traumas que ha vivido. Él vio morir a su hermana, vio cuando se llevaron a su mamá, vio cuando le arrebataron su hermana de los brazos a su abuelita. Él vio cuando fueron a traer a la niña de Izalco. ¿Cuántos niños No, claro, tenemos? si ya vio todo lo demás y se llevan a la abuelita, ¿qué manda? Pues sí, una raya más para el tigre, un trauma más, pero ¿qué va a pasar con todos estos niños que no están recibiendo atención y que han visto cosas iguales o peores a las que ha visto Carlitos? Hay casos, Fernando, en este momento, donde se llevaron a la madre primero y en esta, ya no sé ni qué número, vamos, de régimen de excepción, se están llevando a los padres. Y no les importa dejar a los niños en orfandad. Y le estoy hablando de gente trabajadora, de gente inocente, que solo porque vive en condiciones de pobreza. Vámonos a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que ya en el anterior algo que se ha estado mencionando muchísimo es que si se detecta que los niños y niñas no están rindiendo en las escuelas, en los colegios, como realmente se debe, pues automáticamente, a pesar de que las causas pueden ser muchísimas, se le amenaza al padre de familia con llevarlo o detenerlo por régimen de excepción. Jamie, si estamos hablando de que CONAPINA y el Estado mismo protege o debería de velar por los derechos de nuestra niñez, y entre esos derechos está el derecho a una integridad psicológica, ¿qué estamos haciendo cuando le decimos a nuestros niños, mire, le vamos a quitar a sus papás, se los vamos a llevar por régimen de excepción, además ni los va a volver a ver y usted va a aprender mejor? ¿Qué tipo de mensaje le está dando el Estado a nuestros niños y niñas? Miren. Porque, ojo, también estamos hablando de un Estado donde se defiende la familia tradicional y eso no tiene nada de tradicional. No, y de hecho es un Estado donde no se comprende, bueno, no el Estado per se, sino que las autoridades y desde el Estado a través de la familia presidencial, ¿verdad? Entre comillas, no se comprende que hay diferentes tipos de familias. Hay familias integradas, hay familias separadas, hay familias, sí, claro, donde los abuelos asumen el cuidado y los hijos continúan su vida, ¿verdad? Entonces, o que se quedan con los tíos, yo qué sé. Pero esta parte no la quieren comprender. Y desde el momento en que llegan a amenazar a los niños, desde el momento en que llegan a amenazar a los cuidadores de estos niños, lo que están generando son nuevos traumas y les están enseñando a los niños a vivir con miedo. Ya tienen el trauma del abandono, sí, el trauma de la separación. Y ahora les están generando de manera sistemática como política de Estado el miedo a que se lleven a sus cuidadores principales por régimen de excepción si ellos no estudian, si ellos no asumen. Entonces, Fer, ¿en qué estamos? ¿Estamos en un Estado que protege realmente a la niñez o estamos en un Estado que vulnera los derechos de la familia y de los diferentes tipos de familias? Porque dentro del deber ser
Este Estado debería de enseñarle a los niños protección, que son cuidados, que son amados, que son queridos. Las escuelas para padres o las atenciones integrales deberían de servir para eso. Pero ¿qué vemos? Vemos una ministra vestida de traje de fatiga todo el tiempo, que no ha mostrado cuáles van a ser las políticas públicas. Vemos una currícula donde, por ejemplo, se saca estudios sociales, que es la materia que nos enseña nuestra historia, de dónde venimos, hacia dónde tenemos que ir, cómo funciona el Estado, cosas tan simples como la división territorial, municipios, departamentos, ahora distritos. Entonces, cosas así se están sacando de la currícula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso se lo enseñan a uno en la casa. Para las familias que medianamente entienden, porque igual, no todas las familias... Bueno, el corte de cabello. O sea, todos los hombres generalmente andan con el cabello corto, bueno, a menos que sea rockero, ¿verdad? Que va a andar con el pelo así largo, pero eso ya es otra cosa. Pero en la escuela todos los niños andan con el cabello corto. Entonces, lo que importa es a lo que no le están dando pensamiento. Y el CONAPINA, dentro de las asistencias que refleja, en ningún momento... Fíjese bien, primero no hay desagregación, no sabemos cuántos niños, cuántas niñas, qué edades, y de qué departamentos, de qué municipios, de qué distritos. Tenemos una ensalada. Tenemos un número gruesos. Atendimos 1.800 niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo están divididos? No sé, pero se atendieron. Ajá, ¿por qué? Porque en la desagregación podemos ver el impacto. ¿Qué grupos son más vulnerables? Tenemos una cantidad de niños que han quedado sin padre y sin madre. En el régimen de excepción, CONAPINA no tiene un listado, pero tampoco ha hecho un censo. Entonces eso no aparece ahí. Aparece la atención a la niñez y a la adolescencia, 1.300, 1.400 privados de libertad. ¿Qué tipo de atención? La Convención de los Derechos del Niño, la opinión consultiva 2922 de la Corte Interamericana y diferentes resoluciones internacionales establecen que los niños, cuando están privados de libertad, que es la última decisión que debe de tomar un juez, deben de seguir con el acompañamiento de su familia, de mantenerse en una familia integrada a pesar de la separación. Pero CONAPINA por ningún lado dice cuántos niños son de los detenidos, qué edades tienen, volvemos otra vez, sexo, género, de qué distritos o municipios vienen y en qué centros están. Tampoco dice qué tipo de asistencia les ha dado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con la gente que se supone debe de estar dentro de estas intervenciones a los privados de libertad, nos dicen, estamos haciendo lo que podemos, pero no nos permiten ejercer los protocolos para los privados de libertad. Y muchos me dicen, mire, licenciada, lo que está pasando es tan terrible que los niños que nosotros tenemos bajo nuestra tutela, en el sentido de que les damos atención psicológica, trabajo social los verifica y ellos están en libertad condicional, se los están llevando. Solo por estar dentro del sistema. Los que están adentro, he tenido conocimiento de que, por ejemplo, hace poco más de un año, en Hilo Vasco, varios niños intentaron suicidarse, cayeron en depresión. Niños intentando suicidarse. Sí, cayeron en depresión. ¿Por qué? Porque no tienen el acompañamiento de su familia. Cuando usted habla con las madres de ellos, les dicen que ellas pasan, cada vez que pueden ir, pasan paradas afuera de los centros esperando verlos, aunque sea de lejos.
Y los niños cuando ven a las mamás tienen que tener una distancia como la que tenemos entre nosotros, no las pueden abrazar. No pueden recibir un beso de sus madres. No les pueden pasar un pastelito de cumpleaños. Entonces, si es que algún día salen esos niños, porque al paso que van les van a dictar cadena perpetua a varios, porque tengo muchos que ya habían cumplido el tiempo y los han vuelto a detener dentro del centro penitenciario. Y los pasan ya a condición de adultos y los vuelven a juzgar por el mismo delito, que eso va en contra de la Constitución y de las leyes, pero los vuelven a juzgar 2 veces por el mismo delito. Saliendo del CIS, llaman los custodios y dicen, van a salir tantos mareros. Llega la policía y los vuelve a detener. ¿Cómo van a ser mareros si la agrupación ilícita se interrumpe en el momento en que ellos son detenidos? Sí, desde luego. Ajá. No se les ha probado qué delitos han cometido. No se les ha probado ningún tipo de investigación. Lo único que tienen todos es la ficha policial. Y en el caso de los que sí son mareros, como le digo, cuando los adolescentes los van a denunciar, ellos terminan detenidos y el marero y su grupo, bien, gracias, y la familia. Entonces, seguimos bajo el pacto de manera con colcha partida, si quiere, ¿verdad? Pero seguimos bajo el pacto, así que, ¿qué nos espera? Indignante. Vámonos a la siguiente pausa comercial. Ya regresamos en Criterios. A ver, dentro de todo lo que estamos hablando, hay que aclarar diversos puntos. Cuando un niño o una niña tiene un bajo rendimiento escolar, desde luego que es necesario investigarlo, averiguar qué es lo que está sucediendo para tratar de solucionar el problema, para que su rendimiento mejore. Pero detectar que hay bajo rendimiento y automáticamente llegar a amenazar al padre o madre de familia sin entender las condiciones que están causando ese bajo rendimiento, que muchas veces ese bajo rendimiento no viene de la casa, viene del mismo sistema educativo, viene de la carencia en cuanto a la calidad de docentes, de la calidad de profesores que nosotros tenemos. Porque eso también sucede, eso también pasa. Y muchas veces los padres de familia no se dan por enterados. Entonces, amenazar directamente a los padres de familia con llevárselos por el régimen es ayudarle a que nuestros niños y niñas tengan un mejor rendimiento. La verdad es que no. Pero nosotros tenemos otra legislación que tal vez pueda hacer contrapeso a lo que está haciendo o no está haciendo CONAPINA. Vámonos a la ley Crecer Juntos. ¿Será que puede estar haciendo alguna especie de contrapeso? ¿Qué nos dice la legislación, por favor? La ley Crecer Juntos es un poema copiado de lo que antes fue la ley de niñez y adolescencia que se tenía. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Sin embargo... O sea, es la misma Lepina. Sí, es la misma Lepina. Sin embargo, esta ley establece que se le debe de garantizar a los niños la atención psicológica, la integración dentro de la familia, etc. Pero fíjense bien, esta ley también establece que los derechos fundamentales de los niños no pueden ser vulnerados por acciones ni por otras leyes. Acabamos de ver la reforma a la ley de crimen organizado y ahora tengo yo 3 casos de menores que están siendo juzgados como adultos y eso va en contra de la ley Crecer Juntos. De la misma ley que se ha promovido desde hace unos años. Así es. O sea, no es ley de los mismos de siempre. No, no es de los mismos de siempre, es de los nuevos de siempre. Para no perder el estilo. Sí. Vale, entonces,
La reforma a la ley de crimen organizado vulnera la ley Crecer Juntos y ahí el CONAPINA no ha dicho nada. Las detenciones arbitrarias continúan y CONAPINA no le ha exigido a la Policía Nacional Civil, no le ha exigido a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la misma Fiscalía que pase los listados de los menores que quedan en orfandad cuando se llevan a estos padres, que es su deber ser. La Asamblea Legislativa simplemente está agarrando estos informes y automáticamente los pasa al Pleno y los dan por válidos, sin que lleguen los titulares de las carteras a explicar qué es lo que están presentando, sin que se les pueda preguntar qué es lo que han hecho, cómo han ejecutado los presupuestos. Aquí tenemos más de 86,000 atenciones supuestamente que se han brindado, pero ¿cuál es el seguimiento a esas atenciones? Sí. ¿Cuál es la situación real de la niñez en El Salvador? Eso todavía no lo dice el informe. ¿En qué condiciones se encuentran los niños dentro de las escuelas? No lo dice el informe. ¿En qué condiciones se encuentran, por ejemplo, los niños que estaban en la escuelita especial del Hospital Bloom? ¿Sabe que la cerraron? ¿La cerraron? ¿Por qué la cerraron? La cerraron. Ya no había niños, a lo mejor. Pues ya no hay niños en el Bloom. Digo, quiero pensar en un caso positivo, que la cerraron por ya no hay niños, ¿no? Ya no hay niños enfermos en el Hospital Bloom. Entonces, cerraron la escuela y ahora la convirtieron en un tipo de, como un lugar donde los niños llegan, los atienden un ratito y se van. O sea, eso ya no es una escuela. Los niños que están ingresados por cáncer o por cualquier otra enfermedad, los niños ahí estudiaban la mañana o la tarde y se graduaban al final del año. Ahora eso lo cerraron, ¿y por qué CONAPINA no dice nada en ese informe? A los profesores los despidieron, profesores formados en educación integral para atender a este grupo. Especializados en el área, no sacados de la manga. No fueron sacados de la manga, los especializaron. Porque volvemos, cuando vamos a hablar de educación en diversidad, la diversidad no solo se refiere al tema sexual. Estos niños son parte de la diversidad porque tienen problemas físicos, problemas psicológicos, están enfrentándose a la muerte cada vez que ingresan al hospital. Entonces estos profesores ya estaban sensibilizados porque CONAPINA no ha venido y se ha pronunciado por el cierre de esta escuela que les permitía de alguna manera a los niños tener una vida normal, entre comillas. No lo ha hecho y ponen jovencitos que no veo de menos este tema de que sean jóvenes, pero jóvenes sin experiencia para atender este grupo tan vulnerable, tan específico dentro del Bloom. De eso no dicen nada. ¿Por qué? ¿Para qué está CONAPINA entonces en la actualidad? El CONAPINA está para presentar los informes que requieren los organismos internacionales para que digan que exista, para amenazar a los padres, para amenazar a los niños, pero realmente no está cumpliendo su labor de tutela, su labor de protección. Le voy a contar algo. Cuando murió Fidel Castro, que con todos los bemoles que tenga la situación, uno de mis hijos estaba estudiando medicina en Cuba y me dice: mamá, siento bien feo porque él venía a la escuela latinoamericana, revisaba cómo estábamos, nos preguntaba cómo estábamos y de alguna manera nosotros nos sentíamos como que tuviéramos un abuelito pendiente de nosotros, me dicen. Pero aquí más bien lo que tenemos es un padrastro, ¿verdad? Bien bravo, que
pasa, que sirve para regañar y para meter presos. Y para que si los niños se portan mal, si llegan con el pelo afro, ya lo hemos hablado con usted, van a terminar en los centros de internamiento. Ahora les están ofreciendo que van a tener que ir a cumplir 80 horas a la escuela militar. Entonces es que estamos ante las juventudes hitlerianas, versión 2.0. No les van a enseñar a pensar. El CONAPINA no está haciendo nada para que las currículas se cumplan. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestros niños? ¿Qué está haciendo CONAPINA por nuestros niños y por qué la Asamblea Legislativa no los mandó a llamar para que expliquen ese informe? Porque tenemos también 1.400 niños migrantes retornados. ¿Y qué pasó con esos niños? Por ahora, más nada. Son una estadística. Pero y no hacemos nada con esos números. No, porque, o sea, ¿de qué le sirve a usted tener los números fríos si no le puede explicar a la gente a través de sus informes qué está haciendo con esos niños? Porque si usted tiene un niño migrante retornado que estuvo en México, que estuvo en Estados Unidos, él creció con una sociedad diferente. Entonces, ¿cómo va a trabajar usted con ese niño para que se aclimate al Salvador, para la comida, para nuestra sociedad diferente? Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. Ya regresamos aquí en Criterios. En Criterios no le cerramos las puertas a nadie. Por tanto, toda crítica vertida desde este espacio tiene desde luego el derecho a la debida respuesta. Si desde CONAPINA necesitan un espacio para aclarar ciertas situaciones, si consideran que son malos entendidos, si consideran que hay cosas que no se han mencionado, el espacio en Criterios lo tienen si es que en algún momento pues, se decide aclarar. Claro que sí. Ahora, cerremos, Jamie, con lo último que estábamos escuchando, y es que entiendo que de los niños y niñas migrantes que han sido retornados, tampoco se han hecho cargo. No, porque lo único que tenemos son los números fríos, pero no nos dicen qué es el trabajo que han hecho con estos niños migrantes, cuál es la atención que se les ha dado, cómo los están incluyendo en el sistema educativo del país, cuál es el seguimiento para ver si sus padres consiguieron trabajo, si se volvieron a ir, si los niños eran connacionales o si los niños habían nacido en el extranjero y a la deportación de sus padres vinieron con ellos. O sea, son cifras tan duras, tan crudas, que no nos permiten establecer realmente cuál es el trabajo que está haciendo CONAPINA, porque sabemos que cuando los vuelos vienen, cuando los buses vienen, las familias son llevadas al CAIN, son censadas. Sé que cuando vienen los padres con niños y les ven algo raro, aunque no traigan tatuajes, el siguiente día, bueno, los niños son entregados a un familiar en El Salvador, ellos regresan a su casa y el siguiente día a muchos los han ido a traer a su casa por el pecado de migrar. Y los niños quedan ahí con los adultos a los que CONAPINA se los ha entregado. Entonces, ni siquiera garantizando que sean los adultos, dos cosas, o los adultos correctos, o de repente que sean algún monstruo, como el caso que vimos ya en el primer bloque del padre que protegía al violador. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar de CONAPINA? CONAPINA dentro de esos informes nos tendría que estar contando cuál es el trabajo real que están haciendo, cómo están tutelando los derechos de la niñez dentro de los centros penitenciarios, fuera de los centros penitenciarios con los niños de los detenidos del régimen de excepción, cuál es el trabajo en las escuelas y qué le va a proponer a la nueva ministra CONAPINA para poder garantizar los derechos
de esta niñez y adolescencia salvadoreña. Hay un último punto, Jamie, y es que me está haciendo un choque. Yo al menos todavía sigo viendo en diferentes semáforos, todavía sigo viendo niños, ¿sí? Me causa cierta impresión que se amenace a los padres y madres de familia por otras partes, de que mira, el niño no está rindiendo, de que se está encerrando en escuelas, de que en el hospital no se hayan cerrado espacios, pero no hacemos nada con los niños y niñas que siguen en los semáforos con sus padres. Bueno, niños y niñas que no necesariamente están con sus padres. Bueno, sí, que no necesariamente están con sus padres. Porque y a ellos no le podemos decir, bueno, el Estado se los va a llevar para que aprendan, a ellos los dejamos a la intemperie, ¿sí? Los dejamos en la calle, a ellos. Bueno, con las inundaciones de ayer, ¿cuántos niños amanecieron mojados, sí, enfermos? ¿Quién les va a dar atención? Ni siquiera hay medicina en los hospitales, no pueden llegar solitos a una unidad de salud. Pero esos niños que los tendría que haber acogido CONAPINA, investigar quiénes son sus padres, investigar la situación de calle, ahí sí hay abandono, ahí sí hay razones para privar de libertad a esos padres que han abandonado a esos niños. No lo hacen. Y muchos de esos niños, tristemente, por las noches, son abusados por pedófilos. Estamos hablando de discriminación. Sí, por ser pobres. ¿No valen? ¿No valen por ser pobres? Sumamente lamentable. Bueno, 45 minutos no nos alcanza, bueno, ya nos pasamos como 5 minutos. Jamie, hemos llegado al final. De verdad, muchísimas gracias por habernos traído esos criterios en torno a lo que está haciendo o lo que se ve que y se proyecta que no está haciendo una de las instituciones del Estado, como lo es CONAPINA. Desde luego que dejamos el derecho de respuesta para que puedan aclararnos varias circunstancias, varias situaciones, y le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta noche, Jamie. Muchas gracias, Fernando, por su tiempo, por la invitación. Buenas noches a los amigos y amigas que nos sintonizan. Encantadísimo, y desde luego que por ser defensora y especialista en derechos humanos, pues siempre le deseamos que nada malo le pase, Jamie. Amén. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.